nombre es Marco Montero. Yo soy un empresario y vivo entre Colombia y España. Hace muchos años, cuando yo tenía 20 años, viví una experiencia bastante fuerte que cambiaría mi vida para siempre. Fue un accidente de tráfico donde, bueno, casi pierdo la vida, estuve en el túnel, pero voy a contarles un poco cómo fueron las cosas antes del accidente para entender cuando yo llego al túnel por qué tomo ciertas decisiones y todo. Pues yo tenía 20 años y curiosamente 2 meses antes de que pasara el accidente, yo empiezo a sentir que algo va a pasar. Yo siento que mi vida va a terminar. Es algo difícil de explicar, pero así lo sentía yo y empiezo a vivir unas cosas en mi vida un poco raras, como por ejemplo, en muchas ocasiones fueron unas personas que eran de los testigos de Jehová y iban a mi casa, golpeaban y bueno, me invitaban a que me convirtiera a Cristo. Entonces eran unas cosas un poco raras y en esa época a mí yo sentí una necesidad muy grande de empezar a ayudar a las personas, de recoger ropa para personas necesitadas. Eran cosas que no hacía antes. Entonces yo sentía esa sensación de que mi vida iba a terminar y justo el día del accidente yo estoy en una finca lechera que tienen mis padres. Ese día paso todo el día ahí en la finca con mi padre y ya por la tarde yo cojo un autobús ahí al frente de la finca y cuando yo me subo en ese autobús sentí mucha angustia y ansiedad porque sentía que había llegado el momento, yo sentía que algo iba a pasar. Bueno, el autobús hace su recorrido y como a los 20 minutos hay un pueblo pequeño donde él hace una parada y estando ahí viví algo bastante raro y era que yo sentía unas voces que me hablaban y estas voces me pedían que yo me bajara del autobús y buscara otro. Pero en ese momento eso era imposible porque eso era un viernes ya al anochecer, estaba lloviendo y para yo poder coger otro autobús, pues me tocaba caminar a la autovía y eran como 6 kilómetros. La voz me sigue hablando y me sigue hablando, entonces me insiste que si no me bajo, que por favor me cambie de asiento, que me cambie de lugar en el autobús. Y yo digo, pero ¿qué es toda esta locura? Entonces, un poco de mala gana me cambio de sitio y en el sitio donde yo estaba antes, cuando fue el accidente, la persona que se hizo en ese lugar, esa persona murió por un trauma craneoencefálico. Entonces, bueno, yo me acuerdo mucho cuando estoy ahí en el autobús y se sube esa persona. Yo me acuerdo cuando llega esa persona y se sube al autobús, eh, la sensación que me dio fue una persona como amargada, como de tristeza. Nunca se me olvida la cara de esa persona cuando sube el autobús. Ya después el autobús inicia su camino nuevamente, pero habíamos tardado mucho en ese sitio, entonces el conductor iba conduciendo un poco con mucha velocidad, muy, muy responsablemente. Entonces, en ese momento yo sentí tanta angustia que yo opté por dormirme. Más adelante, pues, el autobús se estrella con un camión y el camión se estrella bueno, con otro camión que lleva materiales que tienen un volco donde llevan arena y grava y eso se fue girando como un trompo. Con la punta de ese volco empezó a romper el bus de la mitad hacia atrás. Yo iba al lado del conductor, cerca donde están bueno, donde va una llanta de atrás. Cuando ves el accidente, yo como iba dormido, eh, yo pensaba que era una pesadilla.
Pues después del accidente, yo intento despertarme de esa pesadilla, pero me doy cuenta que efectivamente es algo que ha sucedido. Aquí aquí pasó algo un poco complejo. Cuando es el accidente, por el impacto yo quedé en la parte donde van las maletas, en la parte de la bodega. Entonces, cuando fue el accidente, llegaron, bueno, la policía, las ambulancias, recogieron los heridos y yo sentía a las ambulancias, todo, y bueno, yo dije, ahora vendrán por mí. El problema fue cuando de un momento a otro queda todo en silencio y a mí no me vieron. Yo quedé ahí dentro de la bodega y a mí no me ven. Pues claro, en ese momento yo siento mucha angustia porque dije, bueno, ¿y cómo voy a salir de acá? Yo intento salir de ese sitio, pero había muchas latas, muchos vidrios, o sea, y por el impacto, pues no podía salir de ahí. Pero realmente fue un momento, yo diría casi de terror, porque no podía salir y vi que me habían abandonado ahí, o sea, a mí no me habían visto. Finalmente, yo escucho a dos señoras que están hablando afuera, fueron dos personas que no les pasó nada y se habían quedado en la carretera esperando otro autobús. Entonces yo cuando siento hablar a estas personas, empiezo a pedir ayuda. Cuando estas personas escuchan que ahí hay alguien dentro del autobús, pues imaginen la sorpresa de estas personas. Yo me acuerdo que subió una señora y yo le digo que si me puede ayudar a salir, que estoy metido ahí y no puedo salir. Entre esta señora y la otra persona, con mucha dificultad, me logran sacar de donde yo estoy. Yo tuve un trauma muy severo en el codo izquierdo, o sea, fue una fractura 3C, que es una fractura abierta, es lo máximo que hay en fracturas. Entonces, claro, quedó expuesto, el hueso quedó destrozado, el músculo, o sea, todo estaba abierto y salía sangre como cuando se rompe un glifo. Entonces, yo me acuerdo que yo había aprendido primeros auxilios y en ese momento dije, tengo que trancar la hemorragia porque está saliendo muchísima sangre, o sea, salía como cuando se rompe un tubo. Entonces yo saqué un pañuelo y una de las personas me prestó un boli y yo me hago un torniquete para trancar la hemorragia. Tenía la cara cortada acá, bueno, tenía muchas heridas. Y en ese momento, no, en esa época, esto fue hace muchísimos años, esto fue en el año 1990, ahí sobre la vía no había teléfonos, no había móviles, no había forma de comunicarnos para pedir nuevamente una ambulancia. Entonces yo estaba ahí en la carretera, pero como estaba con la cara toda cortada, bueno, lleno de sangre por todo lado, ninguna persona me quería recoger para llevarme a un centro de salud o a un hospital. Finalmente me recogió una persona que nunca se supo quién había sido, decían que era una persona blanca, súper, decían que era muy guapa. Siempre en el hospital, después cuando mis padres, o sea, esta persona me recoge y me lleva a un hospital y decían que era una persona muy guapa, pero que nunca más la volvieron a ver. Fue algo supremo. Decían que seguramente fue un ángel que me recogió y me llevó a este sitio. Cuando yo voy hacia el hospital, yo trataba de calmarme y dije, bueno, será una fractura, ahora me ponen escayola y ya está solucionado. Pero qué equivocado me encontraba yo. Yo cuando llego al hospital me doy cuenta de la gravedad de las heridas. Cuando estoy hablando con el médico, él me explica que he tenido unas heridas muy graves y él me dice, tengo que enviarlo a Bogotá, que en la capital. Me dice, yo acá no tengo los medios para salvarle su brazo porque usted lo tiene destrozado y usted se encuentra muy mal. Tuve la mala suerte que en ese momento estaba cerrado el laboratorio, no podían hacer una prueba para mi tipo de sangre, entonces en ese momento no me pueden hacer una transfusión y
me envían a Bogotá, que eran más o menos unos 50, 60 kilómetros, pero me envían en una ambulancia solo con el conductor, porque no había paramédicos, no había quien me acompañara. Entonces, me envían en esa ambulancia y ese viaje en esa ambulancia fue algo donde viví muchísimas cosas muy duras que nunca olvido. O sea, fue algo muy, muy fuerte. Porque a medida que pasa el tiempo, a mí me habían puesto unos calmantes y me habían puesto algo de líquidos, pero cuando se acaban los líquidos y me pasa el efecto de los calmantes, el dolor era tremendo, tremendo, muchísimo, muchísimo dolor. Y cuando iba ahí en la ambulancia sentía muchísimo mareo. Bueno, realmente para mí cada segundo era como una hora, porque era muchísimo el sufrimiento por la incomodidad, por el dolor. Pero en ese viaje conté con un ángel que fue el conductor. Esta persona, yo me comunicaba con él y yo le pegaba unas patadas al techo de la ambulancia y el señor paraba, él se bajaba, me acomodaba, bueno, me ayudaba y seguíamos nuestro camino. A medida que va pasando el tiempo, pues obviamente yo tenía una pérdida grande de sangre, ya, iba perdiendo muchísima sangre, entonces llega un momento que esta persona me dice que no podemos parar más porque estoy perdiendo mucha sangre y tenemos que llegar pronto al hospital o no voy a soportar el viaje. Pues en ese momento yo tenía 20 años y en ese momento uno siempre piensa que la muerte es algo que va a llegar, pero uno siempre se imagina que la muerte llega cuando uno está viejo o uno siempre piensa que los accidentes son para cualquier persona, menos para uno. Entonces, en ese momento, ya por la pérdida de sangre, empiezo a ser consciente que realmente me puedo morir. Y es como una llama de una vela que va agotándose, va agotándose, va agotándose. Empieza una lucha muy grande, empiezo a pelear, yo decía, no, yo no me puedo morir, yo soy una persona muy joven, yo tengo 20 años, tengo muchas cosas para hacer en esta vida. Entonces, ese deseo por vivir, a medida que sigue pasando el tiempo, eh, tuve una experiencia y yo no sé si eso se puede decir que es como el juicio final, pero ya al final cuando había perdido muchísima sangre, se me empezó a pasar toda la película de mi vida rapidísimo, todas las imágenes, pero lo curioso de eso era que me acordaba de todas las cosas malas que había hecho. O sea, se me fueron pasando todos mis recuerdos de la niñez, bueno, pero todos eran cosas malas, no había ningún recuerdo de cosas buenas. Y después de ese momento, eh, fue como sentir que sí hay como otra vida, como sentir que hay algo después. Y en ese momento sentía como una necesidad muy grande de avisarle a las personas que yo quería que sí había algo después, que sí había algo ahí. Llegó un momento donde yo estuve en el túnel, era un túnel donde había muchísima luz y al final estaban unas personas esperándome, eran unas personas que yo conocía por fotos. Era, era algo muy tranquilo, se respiraba muchísima paz y yo puedo decir que realmente la muerte es algo bonito, no tiene uno por qué sentir miedo, era una experiencia muy, muy bonita. Yo en ese momento, cuando tuve esa experiencia, no sabía si eso
eso que yo había visto en el túnel, de ver esas personas al final que me estaban esperando y toda esa paz, todo eso que yo sentí, no sabía si era que yo estaba alucinando algo por el dolor o por la pérdida de sangre, pero después lo pregunté con varias personas y me decían que cuando uno nace, está pendiente del nacimiento de uno, el médico, la familia. De igual manera, cuando nosotros morimos, nacemos a una vida espiritual. Y en esa vida espiritual, a ese nacimiento, estaban pendientes, pues, mis ancestros, la familia. Entonces, esas personas que yo veía estaban esperándome para ese nacimiento espiritual. Claro, en ese momento ellos hablan conmigo y me dicen que yo puedo acompañarlos o puedo quedarme. Entonces fue un momento donde me dieron a escoger si yo quería irme con ellos o quedarme. Pero realmente había sido tan grande mi lucha para mantenerme vivo y bueno, yo tenía 20 años y sentía que tenía muchas cosas por hacer, que en ese momento, a pesar de que es una sensación de mucha paz, de mucho amor, es un momento de muchísima amor, de mucha tranquilidad. A pesar de eso, yo tomé la decisión de quedarme y ya después se fue desvaneciendo esa luz. Por eso yo digo que la muerte es una experiencia muy bonita. Al menos en mi caso, siento que fue una experiencia muy bonita, no fue algo desagradable, fue algo al contrario, una experiencia de mucho amor, de mucha paz. Lo único sí me dijeron que yo ya había visto, bueno, había visto que había algo después de la vida y que tenía que hacer un poco más de obras buenas de las que yo venía predestinado a hacer, o sea, que tenía que hacer mejores acciones y todo. Bueno, después de esta experiencia, yo llego al hospital, me reaniman, me hacen una transfusión de sangre. Bueno, en ese momento a mí me iban a amputar el brazo, pero finalmente, gracias a que mi hermana llega a ese hospital, ella no autoriza que me amputen el brazo y me lleva a un hospital. Cuando llego a este hospital, tuve la fortuna de encontrarme con otro ángel que fue el doctor González y esta persona hizo todo lo posible para que a mí me salvaran el brazo. Entonces, bueno, a mí me meten a cirugía y bueno, me pasa algo que la vida tal vez a través de estas cosas te da muchas enseñanzas. Yo era una persona que le tenía pavor a las agujas. El solo hecho de entrar a un hospital y el olor a lejía ya me daba mareo. Era algo que yo le tenía pavor. Tanto es así que en una ocasión yo me había ganado una beca, pero cuando me dijeron que tenía que sacarme sangre, yo dije, renuncio a la beca, pero yo no me dejo sacar sangre. Entonces, aquí en el hospital yo entro en un proceso donde a mí me hacen 8 cirugías. Me hacen la cirugía plástica de la cara, me hacen una cirugía, bueno, me ponen hueso, me ponen unos clavos. Esto fue un viernes y el día lunes estoy hablando con un compañero de la universidad y me empiezo a sentir un poco fatigado, no puedo respirar bien. Entonces le digo a mi amigo, no puedo respirar. Entonces él llamó a una enfermera, la enfermera me hacen una prueba de oxígeno en la sangre, bueno, traen y me ponen la mascarilla de oxígeno y vuelven y hacen una prueba nuevamente. Entonces se dieron cuenta que a pesar de haberme puesto oxígeno, seguía bajando el oxígeno en la sangre de una forma alarmante. Entonces en ese momento, cuando llegan corriendo unas enfermeras y me llevan en una camilla y termino en la unidad de cuidados intensivos, en la UCI. Me dio una embolia grasa, la grasa del hueso tapó el pulmón. Yo no era consciente de la gravedad de lo que me había pasado. Y después un amigo traumatólogo me explicaba que si eso es muy frecuente, bueno, no muy frecuente, pero cuando eso ocurre y la persona no está en un hospital, se muere uno en 2 o 3 minutos. Él me explicaba que
hay pacientes que les hacen una cirugía de trauma grande y cuando los envían a la casa y, y les da una embolia de grasa en la casa, pues se mueren en cuestión de minutos. Entonces yo afortunadamente, al estar en el hospital, me llevan a la UCI y bueno, ahí me ponen, me hacen todas las cosas que tienen que hacerme y estuve una semana en la UCI y ahí fue estuve cerca de la muerte nuevamente. Me habían dicho que mi brazo iba a quedar fijo, que no lo iba a poder volver a mover. Bueno, surgen otros milagros, mi brazo tiene más movimiento, me recupero muy bien. Y definitivamente esta fue una experiencia que a mí me cambió la vida para siempre. Después de haber vivido eso del túnel, yo vivo cada día de mi vida como si fuera el último día y disfruto cada instante. O sea, la vida es muy bonita y nosotros no nos damos cuenta del valor que tiene la vida. Pero cuando tú estás a punto de perderla, se da uno cuenta que la vida es algo muy bello, muy valioso. Yo soy una persona que cada día apenas me despierto, agradezco por estar vivo, disfruto cada momento, procuro no quejarme de nada, de disfrutar siempre el momento, de dejar de estar pensando siempre del futuro o estar anhelando el pasado, ¿no? Prefiero vivir en el ahora, disfrutar cada instante, cada momento. Entonces, gracias a esa experiencia de haber estado en el túnel, mi vida ha cambiado muchísimo. Eh, Pienso que ahora considero, o sea, que disfruto la vida, que valoro muchísimo el poder compartir con las personas, valoro muchísimo todas las cosas. Entonces, gracias a esta experiencia, pues mi vida es mejor ahora. Gracias.